aquí, conjuntamente, Señor, todos con un solo propósito, y este es el poder exaltarte, agradecerte, bendecirte por todas tus bondades, por todas tus misericordias, por todo lo bueno, por todo lo perfecto que tú haces en nuestras vidas, por lo que tú has hecho, por lo que tú haces y por lo que tú harás. Te damos gracias hoy. Bendigo, Señor, la vida de todos los cientos de miles que están hoy aquí. Los bendigo, bendigo sus vidas, bendigo sus hogares, bendigo sus generaciones. Bendigo, Señor, todo lo que son, todo lo que representan, todo lo que han venido a manifestar esta mañana. Los bendigo en este día. Te agradezco por permitirme ser un instrumento y un canal de tu luz para este momento, y dispongo mi humanidad para que tú puedas hablar y enseñarnos el día de hoy. Declaro una vez más tu protección y tu bendición sobre sus vidas, sobre los suyos, sobre todo lo que tienen, sobre todo lo que son, sobre todo lo que les corresponde, sobre todo cuanto tú les has dado autoridad. Que tu bendición y tu protección esté siempre de continuo con ellos, sobre ellos y para ellos, por los méritos de tu nombre. Decimos todo amén, ve amén. De un fuerte aplauso al Eterno en esta mañana. Una de las maneras en que se entiende, el precepto que Hashem dice, sed santos, así como yo soy santo. Repito, una de las maneras en que se entiende, porque no hay una sola manera de entender una porción de la Torá, hay muchas formas de comprensión y de entendimiento. Según los sabios dicen que cada nivel que corresponde a una sefirot, es decir, de las 10 sefirot del árbol de la vida, cada una tiene otras 10 internas, y así sucesivamente. Por lo tanto, cada dimensión es una forma de comprender las escrituras, la Torá y asimismo la vida. Por eso es que cada quien va a entender muchas veces desde una perspectiva a su manera, y luego de una manera impresionante colectivamente estamos de acuerdo. ¿Sí me dejo entender? Entonces, una de las maneras o una de las formas en las que se entiende el precepto de ser santos así como yo soy santo, es que Hashem está hablando del principio de la ley del ocultamiento. Digan conmigo, el principio o la ley del ocultamiento. A lo largo de la Torá, a lo largo de la Escritura, vamos a encontrar muchos misterios, pero en particular vamos a encontrar muchas porciones en las que se habla la importancia de mantener oculto, mantener en secreto ciertas cosas. Lo único que se ordena, por así decir, que no se mantenga oculto es el pecado. Dice que este debe ser expuesto para hallar misericordia delante de Hashem. Por las demás cosas, la Torá nos enseña y casi que nos insta a la importancia de mantener las cosas reservadas, de manera oculta, de manera secreta. Hay un principio dentro de lo que es el mundo judío, específicamente, que llevado luego a la
Kabbalah vamos a ver un poquito más intenso este principio, pero el principio que el judaísmo usa y mayormente se aplica dentro del área femenina, es decir, por las mujeres, es algo que se llama el Seniut. Digan conmigo Seniut. Otra vez repítanlo conmigo para que se les quede. Seniut. A diferencia del mundo occidental, el mundo oriental, culturalmente busca que sus mujeres específicamente o especialmente, empezó a dar de cuenta que dentro de su manera de vestir tienen lo que ellos llaman, otra vez digan conmigo, seniut, que traducido al español sería recato. Y dentro de la cultura que ellos tienen o que ellas tienen dentro de lo que es aplicar el seniut o el recato dentro de su vestimenta, es que regularmente siempre van a verlas cubiertos el cabello, ¿verdad? Van a ver como con una especie de turbante, ¿verdad? Que se cubren el cabello, que se cubren en cuanto a su forma de vestir. En la parte islámica, ya sobre todo en la parte radical, se aplica muy excesivamente lo que es el recato, y ustedes han visto que prácticamente, no las judías, sino del mundo islámico, van a tener casi solamente como que los ojos y un poquito de la nariz para que respire y no se muera, ¿verdad? Tienen un poquito aquí y esto nada más, y todo lo demás está cubierto. Esto, visto desde este lado occidental, sería visto como una exageración, como algo, ¿cómo se puede decir? Casi como una violencia contra la mujer. ¿Qué está pasando aquí? Como una violencia contra la mujer, debido a que en Occidente es todo lo opuesto, es decir, por cultura, ¿ok? En su gran mayoría, no todas, por eso que ustedes visten bonito aquí, pero en Occidente, en su gran mayoría, la cultura es el exhibicionismo, es decir, mientras más se muestra, digamos, mientras más exposición hay, mucho mejor. En Oriente es todo lo contrario. Se dice que mientras más reservado, mientras más recato, mientras más seniut hay, mayor valor. Entonces, no es un tema de moda, es un tema de cultura. Y no solamente es un tema de cultura, sino que visto desde la mística, desde la espiritualidad, son principios que están ligados a conexión con el todo. Otra vez digan conmigo, conexión con el todo. Es decir, usted va a Oriente, a cualquier parte de Oriente, hablando de judíos, islámicos, hindús, maometanos, etc. Usted no va a hallar a ningún monje, a ningún rabino, a ningún imán, a ningún gurú, ya sea en el caso del mundo judío, rabino para los varones, rabanit para las mujeres. Usted no va a hallar maestros o maestras elevados, vistiendo de cualquier forma. Ellos van a tener un estilo de vestimenta, y mayormente, digan conmigo seniut. Otra vez digan seniut. El mundo oriental es de exposición, de mostrar. El mundo oriental es de ocultar, de reservar. Si vemos de pronto a un charlatán de esos que andan por los mercados en el centro de Lima vendiendo que la corteza de la no sé qué, y que mira que tómate esto, tiene un montón de collares por fuera, un montón, tiene como 20 anillos en la mano, tiene como una cosa aquí, tiene mostrando un montón de cosas para de alguna manera llamar y decir esto, mira, el tipo tiene como, parece Mario Baracus con tantas cosas que tiene encima.
¿verdad? La patita de cabra, el colmillo de lobo, todo. Tú dices, este tipo debe ser muy elevado. En Oriente, todo lo contrario, mientras más oculta, mientras más reserva, mientras menos muestras de lo que tú tienes, mayor concentración de poder hay en esa persona. Entonces, no solamente un tema cultural, es un tema espiritual, es decir, ellos entienden que mientras más se ocultan, mientras más se protegen, mientras menos muestran, el poder que radica en ellos más efectivo y más acentuado es en su vida. Por eso usted va a notar que en muchos episodios Yeshua está queriendo no ser el centro de atención, sino todo lo contrario, siempre está tratando como de, por ejemplo, cuando realiza la conversión del agua a vino, primero que él está como que, mira, se acabó el vino, no se preocupe, yo pongo más. No está tratando de decir yo puedo, no se preocupen, yo ahorita mismo convierto el agua en vino. Él sabía que podía, pero él estaba tratando de, esperen, yo estoy aquí en una misión, no estoy para estar en este asunto. La mamá Miriam, que ya lo había visto seguramente en algunos episodios en casa, hacer algunas cosas, ella dice a unos criados que estaban ahí, vayan a él y hagan todo lo que les diga. Díganle que el vino se acabó y que él no va directamente y convierte el agua en vino. Le dice a unos muchachos, tomen agua en unos cántaros, llénenlo de agua y llévenlo al maestresal y dígale que prueba. Los muchachos siguieron la instrucción, pusieron el agua dentro de cántaros, de recipientes. En el proceso de llevarlo hacia allá, cuando abren, dentro había el vino. En ningún momento él quiso mostrarse, él quiso demostrar el poder que él tenía. En otro episodio, cuando resucita una niña, le pide a los padres encarecidamente que por favor no le digan a nadie que él hizo el milagro. Dice, denle gracias al Eterno, vayan y presenten su ofrenda al templo, hagan su asunto que tienen que hacer según la ley de Moshe, vayan, hagan todo el asunto, presenten su ofrenda, den gracias al Eterno, pero no digan a nadie que yo estuve por aquí. En otro momento, igualmente, cuando le dice, maestro, dale gracias al Eterno y tú sigue tu camino. Y cada vez que él quería revelar algo, digan conmigo, se iba a un lugar, digan un lugar aparte, otra vez digan un lugar aparte. Y estando en un lugar aparte, él podía mostrarse, él podía revelarse. La revelación en el monte de la transfiguración no se dio públicamente, se dio en un lugar aparte. Cuando el precepto dice, sed santos así como yo soy santo, si yo le pregunto, ¿dónde está Dios? Él me dice, Dios está. ¿Dónde está Dios? Pero ¿dónde está? Digan conmigo, está escondido. Y no porque esté fugándose de nadie, sino porque digan conmigo, Él está apartado. Y está tan apartado en el aspecto de visibilidad. Está tan apartado que, como le dije hace un momento, a mayor ocultamiento, mayor poder. Este mismo principio, las élites que dirigen todo este sistema, aplicando esto mismo, usted no piense que los gobernantes de las naciones son los presidentes
de las mismas. Ellos solamente son como una especie de caricatura, son la cara, el rostro de quienes verdaderamente están detrás, que ellos no se muestran, no se sabe dónde están, no se sabe quiénes son, pero en esos lugares secretos que ellos tienen es desde donde operan y donde hacen todas las cosas. Entonces, ¿por qué les quiero hablar acerca de la ley del ocultamiento? Porque es importante que toda persona, todo alumno, todo talmidín que está encaminado en un camino de crecimiento espiritual, aprenda que una de las cosas importantes en este camino es aprender que en la medida que uno va creciendo, también, digan conmigo, hay que irse apartando. Otra vez digan conmigo, en la medida que uno va creciendo, uno tiene que ir apartándose. Entiéndase, uno tiene que volverse cada vez más reservado. Cada vez más. Antes hubo una época cuando había mucho el tema de los testimonios, y yo creo que es muy importante dar testimonio de las maravillas del Eterno, pero hay ciertas cosas que son importantes también mantenerlas en secreto. Yo recuerdo que en la iglesia que estaba, que sigue en la esquina a 2 cuadras de mi casa, cuando mi padre todavía no era creyente o no pertenecía a ninguna denominación de religión, él desde muy temprana edad practicaba el asunto del diezmo, y en la congregación que había en la esquina de mi casa tenían por costumbre colocar en el periódico mural la lista de todos los hermanos que diezmaban con los montos que diezmaban. Entonces así, ¿verdad? Con la propuesta, con la premisa de que para incentivar, ¿verdad?, a todos los demás hermanos que no diezman, al ver cómo Dios va bendiciendo a los que sí diezman, ese testimonio los impacte y entonces también diezmen como los que no, como los que lo hacían. ¿Sí me va entendiendo, verdad? Entonces ahí estaba la lista número 1, el hermano Paquito. Hermano Paquito, mes de enero, diezmo 100 soles. Más abajo, la hermana María, 50 soles. El diácono, el hermano Felipe, 200 soles. Y así sucesivamente una lista. Todos estaban en una lista, en el mural. Entonces todos tenían la oportunidad de ver, acercarse al mural, ver cuánto ganó cada hermano, porque obviamente se saca conclusión. Si el hermano dio de diezmo 100, quiere decir que ganó 1000. Si el hermano dio de diezmo 200, quiere decir que ganó 2000. Y entonces, mi padre, que ya desde ese momento era capitán de pesca, y usted sabe, en ese tiempo la pesca era buena, a diferencia de hoy, donde se daban el lujo. Dicen, los comentarios dicen, las tradiciones, que pescador que llegaba a una cantina la cerraba completa y ponía para todo el mundo, y plata para aquí, plata para allá, y por eso que hoy pues ya. Encima papá capitán. Entonces su diezmo tenía varios ceritos. Resultado que cada cierto tiempo en casa había una fila de hermanos tocando la puerta, buscando a papá, diciendo que traían una palabra del Señor. Que el Señor les había revelado algo, o diciendo, hermano, estamos orando por usted.
Dile que tenga sobre. Hay bendiciones. Dile que ni siquiera tu sombra debería saber. Hay cosas de las cuales ni siquiera, es más, si usted no está seguro, usted ni siquiera usted debería de contarse. Porque todo lo que está expuesto, digan conmigo, todo lo que está expuesto está propenso, digan conmigo, a ser afectado, a ser corrompido. Mas todo lo que está oculto, digan conmigo, está propenso a ser protegido y a ser guardado. Otra vez más se lo vuelvo a decir, todo lo que está expuesto está propenso a ser afectado, a ser atacado. Mas todo lo que está oculto está propenso a ser protegido, a ser guardado. Hay cosas de su hogar que usted no debería de contarle a nadie. Hay cosas de sus hijos que usted no debería de exponerlo a nadie. Hay sueños que usted tiene que usted no debería de contárselo a nadie. Y no porque la gente en su totalidad sea mala, pero en gran porcentaje lo es. Y a veces hay gente que tiene allí, es decir, la capacidad de a través de la vista afectarte y ni siquiera teniendo la intención. O sea, hay gente que de verdad es buena, pero en su corazón hay tanto entenebrecimiento inconsciente muchas veces. Es decir, hay gente que ni siquiera sabe que es mala por dentro. Y en realidad podríamos decir que no es malo o no es mala en realidad la persona, sino que todo eso que está dentro, toda esa falta de perdón que no ha podido sacar, toda esa envidia que le generaron desde pequeño, de que de pronto iba a la escuela y la amiga tenía cuaderno Stanford y ella llevaba Lorito, y de pronto la otra usaba Pilot, tinta líquida, y ella usaba el Faber-Castell, ese de azulito y verde. O ¿cómo se llamaba ese que había antes? El Novo. Los que se acuerdan, el Novo. Ese lapicero blanco que costaba 20, 30 céntimos. Porque el compañero de al lado tenía el borrador blanco y tú llevabas recortado el azulito que rompía la hoja. Y todo eso no resuelto está ahí dentro y va creciendo la persona y puede ser una buena persona, tiene virtudes, tienes capacidades, incluso puede ser tu familia, tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, tu abuelo, tu tío, tu tía, tu primo. Pero dentro tiene conflictos no resueltos y eso se vuelve en oscuridad. Y entonces tú le vas contando como José. Tuve un sueño y en mi sueño yo vi que tenía tal cosa. Los hermanos vivían en la misma casa, tenían al mismo padre, comían la misma comida, pero tenían el corazón diferente. ¿Me están entendiendo aquí? Repito, hay cosas las cuales usted no tendría que exponer. Y si llevamos esto a la parte física, de igual manera, usted va a ver a lo largo de la Torá, lo decía, que el Eterno siempre está ocultando las cosas de mayor valor, como la parábola de ¿a qué comparará el reino de los cielos? A un hombre que escondió su tesoro en un campo. A una perla que está escondida. ¿Dónde están las perlas? Dentro de ostras
a profundidad debajo del mar, donde son formadas. Entonces, todo lo que tiene valor, digan conmigo, está oculto. Está escondido de la vista. Si hablamos de Moshe, a Moshe lo tuvieron que esconder, lo tuvieron que poner en un cesto, lo metieron en el Nilo. Hablando de Yeshua, igual manera, los padres anunciados por malajines, por emisarios divinos, dice que tuvieron que irse a Egipto, a Misraim, a esconderse, donde, o sea, estamos hablando de que mire la conciencia divina, cómo es que opera o piensa. Dice, estamos hablando del Mashiach. Todo el mundo espera que salga de Israel, pero ¿a dónde lo llevan a esconder? Digan conmigo, ¿a dónde? A Misraim, a Egipto. Cuando ya estuvo lo suficientemente grande, retorna. Yohanan el Bautista igual, se va para el desierto, se crió con los esenios, en su momento vuelve. Y todos ellos vuelven, digan conmigo, hay capas de luz y hay capas de oscuridad. Otra vez digan conmigo, hay capas de luz y hay capas de oscuridad. Las capas de oscuridad son las clipot. La gente se envuelve en el enojo, la gente se envuelve en la envidia, la gente se envuelve en la ira, la gente se envuelve en la ignorancia, la gente se envuelve en los celos, la gente se envuelve en muchas capas de oscuridad. En la maldad, se envuelven en la ignorancia, se envuelven en la suciedad, se envuelven en vicio, se envuelven, todos son clipot, cascadas de oscuridad, capas de oscuridad. Pero digan conmigo, hay también capas de luz. Y muchas veces tienen que ser puestos en estados, en cuerpos, en lugares menos pensados. ¿Cuántos se recuerdan cuando Natanael va y le dice ahorita ya se me cruzaron los discípulos, pero bueno, hubo uno de ellos, si mal no recuerdo, Natanael, que le dice Tomás, Natanael, uno de los dos, que le dice el uno al otro, hemos encontrado al Mashiach. ¿Y es de dónde le dice? ¿De dónde le dice que es? ¿De dónde? Poquito más de lectura, poquito más de lectura. Y él le pregunta y le dice, ¿puede salir algo bueno de allí? Digan conmigo, muchas veces el Eterno oculta lo de gran valor en cuerpos y en lugares insospechados para ocultar el valor, el peso que porta esa persona, ese individuo, esa manifestación de la luz que habita aquí en la tierra. Mire el que tenga a su lado y diga, qué maravilloso es Dios. Pero mire a alguien, por favor. Dile, qué maravilloso es Dios. Dile que ocultó. Dile, un alma pura y valiosa. Dile, en ti y en mí. Dile, Baruch Hashem. Dile que estamos escondidos en estos pueblos y en esta ciudad. Yo sé que hay muchas congregaciones y hay muchos ministerios